inferencia. Si buscamos el concepto, la inferencia es el acto de extraer una información y crear una conclusión con ella. ¿Sí? Sí. Entonces, voy a explicar el concepto. ¿Para qué hablamos de una escalera? Porque la escalera es entender cómo nuestra mente procesa los pensamientos y elabora las conclusiones. ¿Qué tipo de interpretaciones hace nuestra mente? La escalera de inferencia es una forma de explicar, ¿no? Uno de los principales problemas de la comunicación. Cuando, esto nos ha pasado a todos, cuando uno habla y el otro que escucha interpreta conforme a sus prejuicios, a sus experiencias pasadas y a sus afinidades personales, por lo cual hace o hacemos una interpretación simultánea. Como Ujú. el problema que tenemos en este tipo de comunicación es que como a nuestro cerebro no le gusta la ambigüedad, busca continuamente la seguridad, aunque sea una seguridad mentirosa, y cuando se enfrenta a un hecho que no tiene muy claro, entonces le atribuye una causa sin comprenderlo siquiera y sin tomar las verificaciones del caso. El problema está en que no siempre eso que nosotros damos por cierto es veraz y es verificable. Por eso acá el principio de realidad es esencial. Es necesario que conozcamos cómo procesamos la información en el cerebro y saber que si queremos mejorar, lo mejor es, frente a un diálogo, hacer las preguntas adecuadas, no hacer interpretaciones, no sacar conclusiones, tener ese famoso teleprompter, ¿no? El otro me dice algo y yo leo la letra pequeña, que de letra pequeña no existe, pero a veces interpretamos lo que el otro nos está transmitiendo creyendo que es obvio lo que intenta decirnos. Esto le sucede mucho, nos sucede mucho más a las mujeres que a los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres somos circulares y los hombres son lineales. El hombre tiene una forma de pensamiento lineal. Mientras, y esto está muy asociado con la mujer, tiene un 30% más de arborización neuronal dentro del cerebro y un 30% más de conexión entre los dos cerebros, lateralidad derecha e izquierda, ¿no? El cuerpo calloso, ¿no? Es un 30% más grande, lo que hace que la mujer relacione todo con todo y procesa mucho más rápido las respuestas emocionales que el hombre. El hombre, frente a esa linealidad, porque tiene un 25% menos de arborización que la mujer, hace que busque, por lo general, que los hechos sean verificables. La mayoría de nosotros somos grandes guionistas que escribimos nuestras propias películas cuando la realidad suele ser más sencilla, más simple, y esto, una vez más, es nuestra tendencia a subir por la escalera de la inferencia. ¿Qué significa eso? Me alejo extraigo conclusiones que no son verificables. Voy subiendo escalón por escalón, hago interpretaciones simultáneas de por qué el otro no me saludó, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el caso en el cuadro que dice un hecho, ¿no? Me encuentro con una persona en la calle que no me saluda. Ese es el hecho, es un hecho inamovible. No me saludó. Y me digo, no me contestó el saludo. Me ignoró cuando lo saludé. Ah, me ignoró porque yo no voté por él en el último encuentro que tuvimos en el club, cuando se designó presidente, y yo no lo voté. Ah,
Claro, siempre me ignora. Entonces, cuando vamos generalizando, vamos subiendo esa escalera, el hecho, la interpretación, qué causa le atribuyo a ese hecho, luego generalizo, genero la creencia y después acciono, ¿no? O me acerco y le digo, escúchame, ¿por qué no me saludás? ¿Sabés? No te votaría ni ahora ni nunca. ¿Qué es lo que nos está pidiendo a la escalera de la inferencia? Que nos dediquemos a ver los hechos tal cual son. ¿Sí? Sí es verdad que continuamente nosotros estamos haciendo en simultáneo interpretaciones, pero siempre tenemos que buscar la verificación. Otra cosa es que esté anunciado lluvia, yo había organizado un picnic, está todo negro, empiezan a caer gotas, y yo me dirijo al lado del lago donde no hay para guarecerme porque digo, va a salir el sol, sea como sea. Y mientras estoy tendiendo al mantel en el césped, empiezan a caer las primeras gotas y se escuchan los truenos. Y yo sigo diciendo, va a salir el sol. Esto, a veces, la gente se empecina en querer seguir manteniendo el guión que ha concebido y se niega a aceptar desde el principio de realidad los hechos tal cual son, porque van en contra de esa narrativa que ellos diseñaron, ¿no? Y podemos encontrar que en esta forma de procesar los pensamientos y de hacer una interpretación, acá juega mucho la negación, ¿no? ¿Hasta qué punto idealizamos, cuánto nos apegamos o nos aferramos a las cosas, ¿no? Entonces, es importante esta escalera, creo que es esencial para darnos cuenta de verdad de qué forma nosotros construimos nuestra realidad, nuestro día a día, desde una realidad que interpretamos o de lo que sucede. Porque la realidad siempre se impone. Y se me ocurre el dibujito de Mr. Magoo, ¿no? Que iba con el palito pisando en cualquier sitio sin reconocer si era peligroso para él o no, y siempre estaba su perro fiel que lo salvaba de todas las situaciones amenazantes. Traer conclusiones sin reflexionar es una forma poco eficaz de poder evaluar cómo nos estamos comunicando o cómo estamos interpretando esa realidad. Y quiero recordar, Texionar es esa capacidad de recapacitar, de evaluar, ¿no? Repensar, para luego planificar acciones. Reflexionar es vuelvo sobre mis pasos. No hay urgencia sino conciencia. Nada me está imponiendo que yo accione. No tiene que haber una imposición, tiene que haber una conciencia quien me guíe, ¿no? Por lo tanto, para poder evaluar si algo es correcto o incorrecto, o si esta verdad que yo determiné en mi mente es verificable, yo tendré que evaluar un montón de información. Y a veces no tenemos todos los datos, por lo cual también es importante dejar una pequeña duda, un margen de duda, para luego quizás más adelante verificar si eso que pensé inicialmente era tan veraz como creía, o tengo la capacidad de ser flexible y poder modificar eso que quedó archivado en mi banco de memoria. Gran parte de nuestra supuesta experiencia, ¿no? Todo lo que está en nuestro banco de memoria, está formado por
ideas propias que nunca hemos verificado. Y podemos empezar a hablar de todas las relaciones que han pasado por nuestra vida y que le hemos puesto el sello de verificado, archivado, suspendido, rechazado, y que nunca hemos verificado qué nos llevó a tomar esa decisión, o al revés, qué decisión tomaron, cómo verificó el otro que tomó esa decisión conmigo. Esto nos lleva también a, si no tenemos esa capacidad de reflexionar, dejar un tiempo para volver a revisar y verificar y reflexionar al respecto, nos vamos a impedir la posibilidad de relacionarnos con los demás y vamos a empezar a limitar nuestro entorno social, ¿no? Porque nosotros tenemos que verificar muchas cosas. Nosotros enseguida nos convencemos de lo que creemos ver, porque como necesitamos certeza, entonces necesitamos sacar una conclusión como de lugar. Entonces, la primera conclusión es que lo que creo es la verdad. Es la primera conclusión que hace mi mente. La segunda conclusión es que la verdad es obvia. Y que mi creencia está basada en datos reales y que los datos que seleccioné son suficientes. Todo esto pensaba, pero dice así, ¿no? Que un pequeño elefante le vendan los ojos a 5 participantes sin que sepan que van a estar frente a un elefante, y a cada uno les da una parte del cuerpo para que toquen y que evalúen qué están tocando. Entonces a uno le dan la cola, a otro le dan la trompa, al otro el cuerno, al otro la oreja y otro la pata. Y cada uno identifica eso y lo interpreta según su banco de memoria. Ninguno, absolutamente ninguno, identifica que es un elefante. ¿Por qué? Porque únicamente está tocando una parte. Y para poder ver el elefante entero es necesario ver todo, ¿eh? Para ver que tenemos que ver el escenario completo para comprender los hechos. Y quizás somos sacadores de conclusiones seriales. Una revisión también de eso, ¿no? Porque la mente procesa tan rápido y de una manera saca estas conclusiones de una forma tan espontánea que hace que a veces nos confundamos de lo que vemos, ¿no? Y a veces el salto es enorme. Debemos recordar también que nuestro cerebro se mueve a partir de lo que yo llamo un programa maestro, que prefiere ignorar la verdad antes que pasar por la incomodidad que significa verla en su totalidad. No está bien conducida. La mente miente. La mente, cuando miente, lo que hace es fragua la verdad que no conviene, disfraza lo que no le gusta, ignora lo que le duele, lo que le resulta amenazante, lo que no acepta porque va en contra de sus ideas, sus principios, su ilusión, su proyecto de vida, su argumento, sus valores. También cuando teme a los problemas y sobre todo, por sobre todas las cosas, la mente miente o hace una interpretación distinta de lo que realmente es cuando no acepta salir de la zona de confort, verificarla, en tanto y en cuanto seamos conscientes que
lo que buscamos es el mayor bien. Y en ese mayor bien tenemos que entender que la empatía es ese grado de acercarnos al otro y permitirle al otro que se acerque a nosotros, requiere de conciencia del presente. Entonces, la escalera de la inferencia vamos a tener 5 escalones. Los hechos, que es el principio de realidad, y tendría que evitar empezar a subir escalones y me tendría que quedar ahí. No me contestó el saludo. La próxima le pregunto, che, ¿no me viste el otro día? ¿Por qué no me saludaste? Ah, venía pensando en, ¿no? Y cuando ya hacemos una interpretación, es fácil que la mente entre en esta escala de inferencia donde empieza a subir de nivel, atribuye causas, generaliza, ya crea una interpretación y en base a eso acciona. Y esa es la parte menos feliz, porque en la acción dejamos de ser eficaces, efectivos, veraces y generamos conflictos. En esta clase, una de las conductas que más está afectando a la sociedad actual, que es la procrastinación. ¿Pero qué es? ¿No? Escuchamos mucho hablar la procrastinación. Primero, debemos pensar cómo se conforma nuestra psiquis, ¿no? Siempre hablo de lo mismo, pero ahí está la fuerza de todo, está nuestra motivación, la energía, el esfuerzo, también nuestra conducta, cómo hemos procesado la información desde pequeños, la idea de nosotros mismos, del mundo, y no me quiero olvidar que lo primero que debemos destacar es un deber ser que de algún otro modo todos cargamos. Y ese deber ser a veces se hace con el argumento de nuestra vida. Nos olvidamos de nuestros verdaderos deseos, de nuestros sueños que por momentos han quedado sepultados muy por debajo de lo que se esperaba de nosotros, de lo que se debe hacer, porque es lo que corresponde, porque tenemos un nivel muy alto de responsabilidad y compromiso, que no digo que eso no sea saludable, pero como todo, debe tener un balance donde nunca justifique perdernos nosotros de vista, ¿no? El deber ser es el que movió a muchas generaciones a hacer una vida que no habían elegido, porque creían que no tenían otra opción, pero tampoco, no solo porque no se las daban, sino porque no tuvieron la capacidad metacognitiva, que es lo que vamos a ver hoy, de poder verse a sí mismo como seres libres que tenían posibilidades de decir no, de decir me desvío, decir hasta acá, o hay algo en mí que me dice que quiero hacer otra cosa. Y no me voy a quedar solo con el hecho del hacer, porque el ser humano, en definitiva, en esta experiencia física, lo que hace es crear un sendero propio, un sendero donde vive miles y miles de experiencias a través de su caminar, y ese caminar no se detiene, aunque nuestra mente intente detener el tiempo, intente hacer un sesgo y evitar hacer cosas que le permitan crecer, ¿no? y convertirse en adultos, ese sendero que es nuestro espacio vital no se detiene. Por lo tanto, puede llegar a existir una disonancia entre dónde quiero quedarme, dónde quiero detenerme y dónde estoy. Quiero detenerme a los 15 años y quizás tengo 40, tengo 50. Entonces, es necesario que esa distancia cada vez se reduzca más y entendamos que en este sendero de la vida las experiencias se agolpan y en esas experiencias
también debemos plantearnos lo que vamos eligiendo, si está en resonancia con nuestro verdadero deseo, con nuestra verdadera motivación. Porque como verán ahora, el concepto de la procrastinación va mucho más que el postergar algo que debemos hacer. Tienen factores mucho más profundos y es multifactorial en cómo tratar de ser reduccionista y decir, bueno, la procrastinación es por esto. No es posible porque hay infinitos factores, pero podrán establecer una relación cuando les explique cuáles son las estructuras que están asociadas con las conductas y particularmente con esta. Primero, en la imagen pueden ver una planificación, ¿no? Es decir, el ser humano tiene este sendero por donde camina, donde transita con sus experiencias y cómo se experimenta a sí mismo. Se experimenta a sí mismo en su mundo interior, pensándose a sí mismo, pero también se relaciona con el mundo exterior planificando, haciendo. Como siempre digo, debe existir una distancia, un balance entre relacionarme siempre con el hacer. Si no hago, estoy muerto. Si no hago y no soy productivo, entonces no valgo. Ahí entramos dentro del juego del ego que nos dice que el hacer es lo que nos mantiene vivos. Por eso hay que encontrar ese equilibrio entre el ser y el hacer, ¿no? A veces podemos pensar, ¿estaré procrastinando porque tengo momentos de ocio donde no tengo ganas de hacer nada y después en la semana me hago la lista de pendientes y cierro todo lo que tenía en la semana? No, eso no es procrastinar. Eso es administrar el tiempo de una forma balanceada que nos permita, dentro de esta selva que estamos viviendo en este momento, donde donde las ofertas de evadirnos de nosotros mismos es tan grande que recordarnos, volver a nosotros, ser y hacer en mediana o gran medida, es encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces, el hacer siempre tiene que estar asociado con nuestra parte más evolucionada, que es nuestro cerebro cognitivo, el neocórtex, que es el que nos diferencia en definitiva de los mamíferos, ¿no? Nosotros también somos mamíferos, pero tenemos este tercer cerebro que nos distancia de los mamíferos. Y en este cerebro es el que nos permite planear, hacer, repetir, seguir haciendo hasta alcanzar una meta. La meta no solo tiene que ser con un logro específico, sino también es, quiero ser más paciente, quiero ser una persona con la que tenga un desarrollo social mucho más amplio, quiero aprender a estudiar y sentirme orgullosa de mí. Bueno, todo eso son metas, son objetivos. Quiero organizar un viaje, quiero prometerme que todos los días voy a hacer algo para estar mejor. Esos son objetivos. Y lo que se considera hoy dentro de lo que es la neurociencia, que las personas que alcanzan altos niveles de bienestar son las que planifican su vida en función de las metas. Por supuesto que debemos diferenciar lo que son las metas a corto y largo plazo. Cuando yo enseño cómo diseñar metas, siempre digo, es necesario enseñarle al cerebro que para que nuestra mente empiece a confiar y que empecemos a tener un concepto de nosotros mismos mucho más elevado, tenemos que crear pequeñas metas, pequeños estímulos diarios, ¿no? Todos los días decir, me voy a levantar a tal hora para salir a caminar, o en vez de consumir lo que consumo en el desayuno, que me eleva la glucemia, voy a empezar a consumir desayunos más naturales, más saludables. Voy a dejar las harinas por una semana
quiero probar, empezar a jugar, ¿no? Hay que tomárselo como un juego. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, dentro de lo que es nuestros mapas, que lo vamos a ver ahora en conceptos, dentro de nuestra mente hay palabras gatillo que son adversas para nosotros. Entre ellas, la responsabilidad y el compromiso. Son palabras que son como los pesos pesados. Tenemos un concepto durísimo de ellas, a tal punto que ya el simple hecho de pensar en hacer un compromiso, a uno se le estremece las piernas, porque dice, ¿tengo ganas de asumir un compromiso? La responsabilidad, como nos enseñaron nuestros padres, y lo que ha viajado a través de la información generacional, es que antes se vivía desde el sacrificio. Y ahora la propuesta que en este momento se está ofreciendo a las nuevas generaciones y también a las que ya tenemos más de 40 años, es con un solo clic resolver nuestra vida, ¿no? Este clic que hacemos hace que el cerebro empiece a entrar en una espiral de pereza cerebral. Cuanto menos hace el cerebro, menos va a querer hacer. Otra función, aparte de vivir, pero nuestro cerebro lo que hace es tomar al cuerpo como su primera línea de desafío de debo hacer que este cuerpo sobreviva, sea como sea. Por lo tanto, los niveles de energía los va a tener que regular el cerebro. Y todo lo que yo tenga grabado en mi banco de memoria como carga, responsabilidad o compromiso asociado al sacrificio, mi cerebro lo va a expulsar, va a encontrar motivos para aplazar aquello que fue asociado en nuestro cerebro como una circunstancia de carga. Bien, y vamos a hablar de varios conceptos, porque esto es muy largo, para poder desarrollar esto y para entender cómo funciona el cerebro y cómo poder adquirir nuevas conductas. Primero vamos a decir que la procrastinación es un tipo de conducta que consiste en aplazar voluntariamente los compromisos y las tareas adquiridas, ¿no? Hasta una fecha muy cercana al vencimiento de plazo, ¿no? Esas son las características, lo cual, por lo tanto, trae consecuencias negativas para quien se comporta de esta manera. Nos va a generar muchísimo estrés, muchísima tensión y, por supuesto, un deterioro cognitivo y culpa, sobre todo mucha culpa. Etimológicamente, la procrastinación deriva del latín procrastinare, ¿no? Que es postergar hasta mañana, pero si nos vamos al origen dentro de lo que es el antiguo griego, proviene de una palabra que se llama acrasia, que es hacer algo en contra de mi mejor juicio, de mi mayor bien. Es decir, fíjense, es hacerse daño a uno mismo. Esta autoconciencia de qué estoy haciendo, estoy yendo contra mí, es una pieza clave para entender por qué procrastinar nos hace sentir mal y afecta conductualmente el desarrollo de nuestra vida, porque aunque procrastinemos y estemos conscientes de ello, evadiendo la tarea en cuestión, también nos trae un rédito, una intención detrás, que es el castigo, ¿no? Castigo, el culparnos, torturarnos. ¿Y qué hay detrás de eso? Bueno, a través de todas mis investigaciones y mi trabajo en consulta, me doy cuenta que tiene varios factores. La procrastinación tenemos que comprenderla como la falta de autocontrol emocional. Sí, así como lo oyen. No es solo conductual así porque sí, yo elijo procrastinar, me he asociado con esa conducta,
las personas que entran dentro de ese circuito, es como un circuito perverso, irracional, es por la incapacidad de manejar, de autorregularse emocionalmente, ¿no? Y sobre todo, y esto es muy importante saberlo, es también el concepto pobre que tiene de sí mismo. Por lo tanto, vamos a entender que no es un defecto de carácter, ni tampoco una maldición, sino que está asociado con una suerte de estructuras que rigen nuestra vida desde que nacemos. Y esa estructura va a estar asociada, por supuesto, a cómo se modeló nuestra psiquis, nuestros comportamientos, nuestras capacidades, las creencias, los valores, crean nuestra identidad. Entonces vamos a ver que hay factores fisiológicos, es decir, mi cuerpo, quizás tengo alguna dificultad dentro de mi cerebro en segregar algún tipo de neurotransmisor o no tengo bien desarrollado el centro de recompensa o tengo demasiado agrandado la amígdala cerebral, que es el centro del miedo y de la ira, que está en el centro emocional. Eso hace que yo viva siempre en estado de alerta, que mi sistema nervioso siempre esté alterado. Por lo tanto, ya de por sí, si mi base de gestación, es decir, desde el momento que estoy en el vientre de mi madre hasta mis primeros años de vida, me he criado dentro de un ambiente hostil, de mucha tensión, de sobrevivencia, de estado de amenaza, mi sistema nervioso vive en un estado alerta y nosotros vamos a ser adultos y aunque no tengamos ninguna situación de amenaza real, nuestro estado interior es de amenaza. Por lo tanto, si yo estoy en ese estado de amenaza, va a suceder algo concreto. Mi capacidad cognitiva va a quedar sesgada a pocas tareas que estén asociadas con la supervivencia. Es decir, tengo que estudiar para poder capacitarme, para lograr tener mi título y de esa manera obtener un puesto dentro del mercado donde se me remunere bien y pueda vivir con ello. Bien, ustedes dirán, no, bueno, pero eso está dentro del cognitivo. Pero ¿qué pasa si estamos dentro de un entorno donde el sitio es amenazante, donde tenemos un padre con dificultades económicas o un padre que tiene dificultades conductuales, ¿no? Tiene adicciones, es ausente o ha fallecido, y una madre que puede ser alcohólica, una madre que no está para sus hijos, una madre que ha pasado, ha creído que criar a sus hijos es solo darle de comer, vestido, calzado y un entorno limpio. Bueno, cuanto más atrás vamos, vemos que la gente antes ponía mucha atención en el estudio. ¿Por qué? Porque el estudio se creía que nos daba una categoría. Y para el clan, el estudio permitía salir de la pobreza, salir de esa información de que el clan era humilde. Entonces vamos a encontrar personas que quizás son la primera generación de graduados, ¿no? Donde son los primeros en tener un título universitario. Ok, yo me lo invento, soy yo la que tengo el título universitario, ya lo logré, ahora voy a lograr que mamá y papá me miren con amor, porque es lo que esperaban de mí, y sucede que quiero seguir estudiando o debo seguir estudiando porque quiero aplicar para un nuevo puesto y no lo puedo hacer. ¿Sí? Y cuando eso sucede y empezamos a deconstruir la maraña de cuáles son los motivos para no poder hacer eso, no rendir la tesis o aplicar un nuevo puesto, o sea que hay que estudiar o prepararse, nos encontramos que eso no es necesario para sobrevivir,
entonces lo puedo postergar. Así de simple. ¿Por qué? Porque la mente egoica, que se basa en existencia, pertenencia y validación, no tiene una idea de yo futuro, tiene una idea de yo presente. Por lo tanto, lo que busca es continuamente la recompensa inmediata. Y acá tenemos el primer problema, la recompensa inmediata. Si esta recompensa significa, dejo esto que para mi cerebro está asociado en mi banco de memoria con algo pesado, algo doloroso, algo que me va a generar sacrificio y que no lo necesito para sobrevivir, lo voy a ir dejando, lo voy sesgando, ¿no? Y entonces se me empiezan a acumular la lista de pendientes. Eso no es nada. Hacemos eso y empezamos luego a culparnos porque no lo hicimos. Y al culparnos, empezamos a atiborrarnos con estímulos que nos anestesian. Y acá está el punto importante. La vida es una experiencia sensorial. ¿Qué significa? Sin emociones no vivimos, estamos sobreviviendo. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro de sobreviviente, que es el que regula todas nuestras funciones fisiológicas, tenemos el segundo cerebro, que es el emocional, que lo pueden ver en la imagen con la tonalidad marrón, y después tenemos la parte superior, que es el cerebro cortical o el neocórtex, que es el que cumple las funciones cognitivas, es el que planea, evalúa, ¿sí? Evalúa nuestro mayor bien. Entonces acá vamos a encontrar que hay muchos aspectos. Cómo mi cerebro encontró la forma de llegar al placer. Porque el cerebro del sobreviviente lo que hace es continuamente testear. ¿Esto me genera placer o me genera dolor? Si me genera dolor, lo voy a grabar en el banco de memoria y lo voy a grabar en mi centro amigdalino, en la amígdala cerebral, para tener un antecedente, que si me vuelve a pasar esto, tengo que saber cómo responder, porque para eso es el banco de memoria. Ahora, si es centro de placer, ¿a dónde va? Va a mi banco de memoria también, pero también va a otros circuitos, que es el área tegmental ventral, que es la zona donde tenemos la respuesta conductiva frente a nuestro deseo sexual, a nuestras comidas preferidas, al consumo de drogas, anestesiarnos con algo. Si nosotros hemos nacido dentro de un ambiente donde la tensión es permanente, donde lo único que hicimos fue sobrevivir, donde respiramos emocionalmente amenaza, entonces nuestro cerebro va a grabar mal la información, porque el cerebro no graba la verdad, la mente no graba la verdad. Me encantaría decir que sí, pero no lo hace. Lo que hace es grabar de acuerdo a los estímulos y a veces hace mala interpretación de la información. Mismo lo dejo para mañana, ¿no? Lo dejo para mañana como una forma de intentar convencerme. Pero la palabra procrastinación en realidad tiene un origen jurídico. Por eso es que hacer algo en contra de nuestro mayor bien, de nuestro mejor juicio, es procrastinar, es hacerse daño a uno mismo. El tomar conciencia de esa conducta es una pieza clave para entender por qué procrastinar nos hace sentir mal. Porque cuando procrastinamos, no solo estamos siendo conscientes de que estamos evadiendo una tarea en cuestión, sino que también
de que nos convencemos que hacerlo probablemente nos traiga algún tipo de dificultad, ¿no? Y aún así, pensamos en todos los justificativos que le podemos poner para no hacer la tarea que debemos hacer. Esa es la razón por la que decimos que procrastinar es esencialmente irracional. No tiene sentido hacer algo que sabes que tendrá consecuencias negativas. No tiene sentido, es irracional. Entonces, la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Las personas se enganchan a este circuito irracional, cronificando esa conducta debido, y escuchen bien esto, a una incapacidad para manejar los estados de ánimo negativo que les provoca la tarea. Entonces, procrastinar sería tratar de evitar los estados negativos. Sí, la procrastinación no es un defecto de carácter, primero, tampoco es un tema genético, tampoco es el no saber administrar el tiempo, ¿no? Porque a veces podemos confundir esos conceptos, sino que el procrastinar es una manera de no desafiar las emociones que nos genera el hacer tareas que nos generan aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento o no nos estimulan. Entonces la procrastinación está asociado con eso, con que nuestro cerebro crea como un orden de prioridades de lo que realmente es esencial, lo que puedo postergar, y si postergar es ocuparme de mí, voy a procrastinar todo lo que esté asociado con mi bienestar, porque siempre hay urgencias en mi vida. Fíjense que la procrastinación, el abanico es amplio y es básicamente un problema de regulación emocional. No es un problema de gestión de tiempo. En un estudio que se ha hecho en el 2013 a nivel neurocientífico, se pudo determinar que la procrastinación puede ser entendida como el tratar de reparar un estado de ánimo que nos provoca algo que no queremos hacer a corto plazo. Por encima del objetivo de las acciones, ¿no? Lo que hacemos es crear un estado de bajo la tensión porque no lo hago, ¿no? Creo como un estado de gratificación porque no lo hago, porque lo postergo. Pero es un estado de gratificación mentiroso, porque lo único que hago es crear más estrés a futuro. Y acá está el relevamiento más importante, que la mente, cuando nosotros nos pensamos en futuro, creemos que se trata de otra persona. No nos identificamos que somos nosotros en el futuro, creemos que es alguien más del futuro. No, subestimamos nuestro futuro. Entonces, dejamos de entender que hay una consecuencia evidente que nos va a traer, consecuencias negativas que nos va a traer la procrastinación. Entonces, esta aversión que tenemos a postergar las cosas hace que frente a este estado de cierta gratificación que me produce postergarlo, el centro de gratificación de mi cerebro va grabando en el listado, va grabando con qué me gratifica. Me gratifica postergar. Entonces se crea un circuito neuronal y la procrastinación termina siendo una conducta. Ustedes recuerden, en el segundo cerebro tenemos la amígdala cerebral, que es la que guarda la ira y el miedo. Tenemos el banco de memoria, aparte de otros elementos, pero tenemos también el centro de recompensa. Y en el centro de recompensa, si tenemos grabado mal con qué nos recompensamos,
vamos a tender a caer en las mismas trampas. Por ejemplo, la persona que es alcohólica y siente que la única forma que tiene de recompensarse es el alcohol, ya tiene grabado el circuito, no busca recompensarse con otra cosa, va directo al alcohol. Porque el centro de recompensa no evalúa las consecuencias. El centro de recompensa lo único que quiere es la inmediatez. Quiere todo a corto plazo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? O sea, ¿qué me lleva a tener esa procrastinación? Por ejemplo, el creer que no soy lo suficientemente inteligente, no estoy a la altura del desafío, y si me equivoco, y después qué voy a hacer si resuelvo todo lo que tengo pendiente, a qué me dedico. Entender que el centro de recompensa no identifica lo adecuado de lo que no lo es. Por lo tanto, ojo, ¿qué le damos al centro de recompensa? Esto es como un chico. Si vos a un chico lo alimentás con harinas refinadas y azúcar y es lo único que le das, el chico no te va a decir, no, mamá, por favor, a mí dame espinacas y puré de zanahoria, ¿qué me estás dando? No, el chico come lo que le das y se va a volver adicto a eso y no va a querer otra cosa. Y todo lo que no lo estimule, que esté fuera de ese rango, no lo va a aceptar para sentir que está satisfecho. El centro de recompensa es igual. Es primitivo. Entonces también hay que educar al centro de recompensa. ¿Con qué me gratifico? Entonces, esas asociaciones, ¿no?, negativas de qué hago si rindo, qué hago, no estoy a la altura, todo ese diálogo interno, ese peso de los pensamientos, lo que va haciendo es crear un estrés, que ya lo hemos visto, estrés, si es que la vieron, y va creando una ansiedad que eso va aumentando, eso va provocando cada vez más sentimientos de baja autoestima y de culpabilidad. Sé que lo tengo que hacer, pero no lo hago. Por lo tanto, va disminuyendo mi visión, mi concepto sobre mí misma y me va subiendo la culpa a escaladas inimaginables. De hecho, existe un cuerpo de investigación en Estados Unidos que está dedicado exclusivamente a los pensamientos rumiantes, ¿no? Y los sentimientos de culpabilidad que muchos de nosotros a veces tenemos a raíz de la procrastinación, ¿no? Esto de la posponer, esto de tener carpetitas pendientes ilimitadas, ¿no? Y estos pensamientos rumiantes se los dio llamar cogniciones procrastinatorias. Pero los pensamientos que tenemos sobre la procrastinación, tengo que hacerlo, pero mirá, si entonces, ¿no? Y todo lo que, no, es que tengo mucho trabajo, estoy cansada. Bueno, eso hace que empecemos a exagerar la nota, empecemos a cargarnos de angustia, y eso contribuye más a que nuestro cuerpo emocional se intoxique y comience a dar pequeños golpes a la puerta de nuestro cuerpo. Entonces, si la procrastinación nosotros la sostenemos en el tiempo y nos llenamos de pendientes, o somos nosotros el principal pendiente que tenemos, el cuerpo nos los va a hacer saber